Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. De esa manera nos pueden localizar en las redes sociales. Tenemos a su disposición, con el menú de hoy en nuestro restaurante, 297 platos diferentes de comida espiritual, para que dejes de ser enano, para que dejes de ser bebé, para que dejes el zapallito aplastadito o el purecito aplastadito que se le da en la boquita a los bebés, porque de lo contrario no comen. Oh, mis amados, ese es un enorme desafío que tenemos por delante. Ayudarle a las personas a que dejen de ser fetos espirituales y se puedan convertir en hombres y mujeres musculosos espiritualmente hablando. Ese es un desafío enorme, un desafío demasiado grande que tenemos por delante. Pero estamos más que dispuestos a ayudarles a todos aquellos que le abran su corazón a la influencia bienhechora y maravillosa del Espíritu Santo, del Dios Espíritu Santo, porque es el único que te puede enderezar la cabeza. Es el único que puede enderezar lo torcido. Es el único representante legal y legítimo de Dios en esta tierra. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Queremos extenderle un saludo muy especial para todos los hermanos. Ya no podemos mencionar uno por uno, pero estamos felices porque, a título personal, el viernes pasado nuestro restaurante no se pudo abrir porque estuvimos de gira. Estuvimos en un pueblo esparciendo, o procurando, mejor dicho, esparcir el conflicto de los siglos, y por esa razón no pudo abrirse el restaurante para ofrecer comida a los hambrientos hijos de Dios que realmente deseen nutrirse como todo el cielo estipula. Pero hoy ya estamos listos para darle a la palabra de Dios las alas que necesita para que se pueda cumplir lo que dice el Salmo 147. El Salmo 147 dice: velozmente corre su palabra. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a fabricarle alas a la palabra de Dios para que ella pueda
crecer y volar y diseminarse por todos los países del continente y del mundo. Estamos felices, mis amados, porque hoy tenemos un tremendo tema para compartir con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema que nadie se anima. Hermanos, yo estoy casi seguro, pero casi seguro, casi 100% seguro, que ni aunque le paguen millones y millones de dólares, muchos no se van a animar a predicar este tema desde los púlpitos. No se van a animar. Pero hermanos, aquí estamos con todas las pilas puestas para poder no solamente animarnos y predicar este tema, sino también luego esparcirlo y diseminarlo por todos los rincones. De esa manera nos vamos a sentir felices porque estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra. En esta hora quiero darle un saludo muy, pero muy especial a un hermano que está empezando a dar los primeros pasitos. Él es bebé todavía, él asiste a una iglesia evangélica y la semana pasada, hace más de una semana que nos hicimos muy amigos y él ya está entrando en mi canal. Me contó que ya escuchó, parece como 2 prédicas de mi canal, y aparte de eso le llevé también El conflicto de los siglos, el libro que realmente le va a ayudar una enormidad en su edificación o crecimiento espiritual. Me estoy refiriendo al hermano Márquez, un hermano hambriento, con ganas de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y les pido de paso a los hermanos que ya nos conocen, que están en Chile, en Brasil, en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en Estados Unidos, en otros países, en Ecuador, como ahora me estoy acordando de la hermana Muñoz, allá en Ecuador, otra hermana que también se goza y se deleita con siendo cliente de nuestro restaurante. Así que les pido que oren por el hermano Márquez. Y quiero decirte, hermano, como ya te lo he dicho varias veces, que siempre, pero siempre vamos a estar a tu disposición. Ahí vamos a estar para ayudarte, para apuntalarte, para enriquecerte con la mayor riqueza que existe en este mundo, que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, sin fin de la eternidad. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a nuestro tema de esta noche. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, qué alegría, qué gozo. Mi corazón salta de gozo en este momento porque podemos deleitarnos en el mensaje maravilloso que extraemos de la palabra de Dios.
Vamos entonces a doblar rodillas. Vamos a hacer lo que dice uno de los himnos. Vamos a caer de hinojos para adorarle a nuestro maravilloso Dios. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres excepcional en todo el sentido de la palabra. Y en este momento, oh Dios, quiero pedirte que el Espíritu Santo se adueñe por completo de este instrumento. Que el predicador desaparezca y que solamente se note y resalte tu mensaje. Que solamente tu mensaje pueda brillar. Que me pueda suceder a mí lo mismo que una vez dijo el primo de Jesús. Es necesario que yo crezca, que Él crezca y que yo mengue. Oh Señor, permite que ese versículo pueda ser una realidad con este predicador también. Y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en el estudio de tu palabra. Te quiero pedir una bendición muy especial por el hermano Márquez. Tú sabes que él está dando los primeros pasitos en pro de llegar al conocimiento pleno de la verdad. Te pedimos que tú le traigas del atrio donde en este momento está, que le puedas traer primero al lugar santo y luego al lugar santísimo. También te pido por el hijo del hermano Ismael, el hijo del hermano Ismael, Santiago, que tú le bendigas mucho, que el Espíritu Santo pueda influir mucho en su mente, que él pueda realmente someterse a la autoridad de sus padres y darle la espalda al mundo y a cualquier tipo de compañías que puedan influir negativamente en su vida. Oh Señor, bendícele a sus padres también, que les puedas dar la sabiduría que ellos necesitan para educarle a Santiago como a ti te agrada. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte, conviértenos en tu especial tesoro, como dice Malaquías, y que podamos gozarnos y deleitarnos cada día más y más en tu palabra. Gracias por ser tan maravilloso, porque estás dispuesto a brindarnos toda la ayuda que necesitamos en estas circunstancias tan difíciles que nos toca pasar, porque sabemos que este mundo se va a poner cada vez peor a medida que nos acerquemos a la ley dominical. Oh Señor, gracias por todo lo que nos das y nos encomendamos en tus brazos de amor. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la presentación, la ponencia de esta noche. Vamos a mirarle entonces por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, a nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice
Jehová. Le damos la bienvenida de paso a nuestros dos jefes. A nuestros dos jefes. Ellos se están acercando hacia este predicador. Le damos la bienvenida a Isaías 8:20 y Isaías 28:13. Mucho ojo con lo que te voy a decir, mi estimado. Escúchame bien lo que te voy a decir en este momento. Cualquier predicador, no importa el nombre que tenga, y menos el título que tenga, si no se somete a estos dos jefes, está totalmente descalificado para ser un pregonero de justicia, como le llama el apóstol Pedro a Noé. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Isaías 8:20 y Isaías 28:13 son nuestros jefes por excelencia. Y son jefes eternos. Son jefes que no se van a morir nunca. Son jefes que van a permanecer eternamente y para siempre. Yo me puedo morir, pero si viene otro predicador y toma mi lugar, ese tiene también que someterse a esos dos jefes. De lo contrario, están totalmente y 100% descalificados para ser un predicador de la palabra de nuestro Dios. Que eso se te grabe y se te grabe de aquí hasta la eternidad, porque son verdades trascendentales y que tienen un peso gigantesco. Muy bien, vamos entonces a mirar el título que le pusimos al tema número 297. Los sepultureros del cementerio y su jefe. Qué título más raro, ¿verdad? Qué título más extraño para una predicación. Pero a medida que desarrollemos el tema, se van a dar cuenta que de raro o de extraño no tiene absolutamente nada. Oh, mis amados, qué tremendo. Anoten, vayan tomando nota, porque hoy vamos a ponernos el equipo de buceo y vamos a zambullirnos en aguas profundas. Alabado sea el magnífico y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, ustedes pueden ver acá textos claves y pusimos 3 flechas. Eso quiere decir que tenemos tres pasajes que nos van a servir de texto clave. El primero se encuentra en Nehemías capítulo 4, versículo 10. Este versículo 10 va a jugar un papel extremadamente clave. Pero también tenemos Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2. Y también tenemos Isaías capítulo 59, versículos 13 y 14. Estos pasajes son los trampolines que nos van a llevar a aguas profundas. De los 3 pasajes, a este le vamos a poner un redondel en rojo, porque este versículo 10 es extremadamente clave. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir el tesoro
que el Señor nos dejó, que es su palabra, y vamos a buscar ya automáticamente Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 4, verso 10. Ese versículo es crucial. Nehemías capítulo 4, verso 10. Noten, se pueden olvidar de estos dos. De estos dos se pueden olvidar, pero de esto no se pueden olvidar ni por desgracia. Noten lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 10. Solamente el 10 dice así: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Tremendo, hermano. Ustedes no se imaginan lo que se desprende de esa parte del versículo. La fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Oh, mis amados, qué tremendo. Ustedes no se imaginan el tremendo tema que se desprende de este versículo 10. Pero antes de profundizar en este versículo, vamos a encadenar con los otros que aparecen acá. Vamos a buscar Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 4, Oseas capítulo 4, versículo 1 y 2 dice así: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y ahora viene, noten, porque no hay verdad. ¿Qué dice? No hay verdad. ¿Y saben por qué no hay verdad? Porque los sepultureros enterraron la verdad. Noten, no hay tampoco misericordia. ¿Por qué? Porque los sepultureros, estos que están acá, hicieron su trabajo. Ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Por qué no hay conocimiento de Dios en la tierra? Como dice Oseas 4:1, porque los sepultureros hicieron su trabajo. Y noten, como fruto del trabajo de los sepultureros, noten lo que dice el versículo 2: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué dice que prevalece en la tierra? Noten, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Pero esta lista que aparece en el versículo 2 es extremadamente corta. Esta lista puede ser mucho más larga. A esta lista que aparece en el versículo 2 le podemos agregar también herejías, le podríamos agregar también doctrinas de demonios, le podríamos agregar también todo tipo de todo viento de doctrinas, y así la lista va y se va haciendo cada vez más extensa. Y termina el versículo 2 diciendo: y homicidio tras homicidio se suceden. Oh, mis amados, qué tremendo. Ese versículo 2, ¿saben por qué es ese versículo 2? Porque los sepultureros hicieron muy bien su trabajo.
Los sepultureros sepultaron la verdad, sepultaron el conocimiento de Dios. Y como fruto de eso aparece la lista que aparece, valga la redundancia, en el versículo 2. Pero no termina ahí la cosa. Vamos ahora a Isaías 59, 13 y 14. Noten lo que vamos a encontrar acá. Isaías, el profeta Isaías capítulo 59, versículos 13 y 14. Noten lo que dice. El prevalecer y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Noten, hermanos, cómo parece que se pusieron de acuerdo entre Isaías y Oseas. Parece que se pusieron de acuerdo porque los dos hacen una lista parecida. La casi calcada lista del versículo 2 de Oseas 4 es casi la misma de Isaías 59, 13. Y en el versículo 14 dice, y el derecho se retiró. El derecho, o sea, la justicia se retiró, se esfumó. Y la justicia se puso lejos, se alejó. Noten, ¿por qué? Porque la verdad tropezó en la plaza. Noten, hermano, esa expresión, la verdad tropezó en la plaza, es lo mismo que el trabajo de los sepultureros. Enterrar la verdad de tal manera que la gente se deleite y se goce más en el engaño y en la mentira y en la falsedad. ¡Qué tremendo! Y noten cómo termina el versículo 14. Y la equidad no pudo salir a flote. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, la equidad no pudo florecer. Dice la última parte del versículo 14. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Ahora, vamos a borrar un poco esto porque necesito espacio. Vamos a borrar esto y vamos a dejar solamente Nehemías 4:10, porque Nehemías 4:10 es y va a ser el motor principal de este tema. Ahora, la pregunta que vamos a hacernos a continuación es, ¿quién es, o mejor dicho, quiénes son los sepultureros del cementerio? Ahora se viene un bombazo. Ahora se viene un misil potentísimo y poderoso. Noten, hermano, háganle caso a la azafata del avión y ajustense los cinturones, porque acá se viene un verdadero misil. Noten, Conflicto de los siglos, página 74, va a responder esta pregunta. Noten, Satanás había incitado, subrayen esa palabra incitado porque tiene un peso gigantesco. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa. ¿Cómo? ¿Qué dice?
Satanás le había pedido, le había dicho, le había sugerido al oído de los sacerdotes del Papa a que enterraran la palabra de Dios. ¡Qué bombazo, mis amados! ¿Qué le dijo Satanás a los sepultureros? ¿Qué le dijo? Satanás le convenció a los sepultureros, o sea, a los sacerdotes del Papa, a que enterraran, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Quiere decir entonces que esta expresión que está acá, su jefe, ya saben quién es. Los sepultureros son no solamente los sacerdotes católicos, sino también, y les voy a demostrar más adelante, todos, sin excepción, y les voy a demostrar, todos los pastores o los que dicen ser ministros del Evangelio. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que esta palabra que está acá, los sepultureros son no solamente los sacerdotes católicos, sino todos los que se dicen pastores del rebaño. Y más adelante se van a quedar helados, hermanos, con lo que les voy a mostrar. Porque esto es el comienzo solamente. Ahora, no terminamos de leer la cita porque quise especificarles bien a quién representa este grupo y quién es este. Por eso puse este en rojo para diferenciar de los empleados. Este es el jefe y estos son sus empleados. Noten. Conflicto de los siglos, página 74. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que enterraran la palabra de Dios. ¡Qué bombazo! Ahora, no puedo continuar leyendo porque tenemos que volver a ver un detalle clave en el versículo 10 de Nehemías 4. ¿Qué detalle aparece en Nehemías 4 que tenemos que volver a recalcar? Vamos otra vez a Nehemías 4. Nehemías 4. Vamos a ver por qué ahí nos vamos a encontrar con una palabra clave que aparece con la letra E. ¿Cuál es la palabra que comienza con E en el versículo 10? ¿Saben cuál es esa palabra? Escombros. Ahora, yo te pregunto a ti, mi estimado, ¿qué representan los escombros? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta la tenemos en la página 74 del conflicto de los siglos. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que enterraran la palabra de Dios bajo los escombros. Noten, hermano, está arrojando luz sobre el versículo 10 de Nehemías 4. Bajo los escombros del error, la herejía y la superstición.
¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, vamos a poner acá los tres, los tres detalles claves para que podamos entender bien qué representan los escombros. ¿Los escombros de qué dice? Los escombros del error, los escombros de las herejías. Noten, hermanos, qué impresionante. Y los escombros también representan la superstición. Qué tremendo, mis amados. Superstición. Las supersticiones, las herejías y los errores están representados, acá vamos a poner, están representados por los escombros. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. ¿Qué representan entonces los escombros que aparece en el versículo 10? Representan los errores o podríamos decir también los horrores teológicos, los horrores doctrinales, como aquel que muchos dicen: en el momento que tú le aceptas a Cristo como tu Salvador personal, en ese momento sos salvo. Y a partir de allí ya tu salvación está asegurada. Vivas como vivas, no importa, eso ya es detalle. Eso es un horror, no solamente un error, es un horror diabólico. Es una herejía estupenda creada por Satanás y sus ángeles. Y así la lista podría ser larguísima. Es impresionante. Número 2, herejías. Herejías son justamente las enseñanzas completamente diabólicas que muchos predican. No vamos a entrar ahora en eso porque ese no es el tema, pero tenemos que definir. Y las supersticiones. ¿Qué son las supersticiones? Las supersticiones son todas aquellas cosas que nos han enseñado desde chicos, pero que no tienen ninguna base en la palabra de Dios. Como suele ser también, como se suele decir también muchas veces, cuando uno se va a despedir de una persona, le dices: buena suerte, que la suerte te acompañe. Eso, hermano, es superstición, eso no existe. No es la suerte la que te va a acompañar, es la providencia la que te va a acompañar. Y así podríamos mencionar varios ejemplos, pero ese no es el tema ahora. Muy bien, entonces, como esto ya quedó grabado, podemos borrar directamente. Ya sabemos qué representan o qué son los escombros en el versículo 10 de Nehemías capítulo 4. Ahora, después del entierro, ¿qué pasó con la verdad de la palabra de Dios? Qué interesante esta pregunta. Conflicto de los siglos, otra vez, página 74, nos va a arrojar luz sobre esta pregunta. Pero ella, cuando dice ella, se refiere a la palabra de Dios. Pero ella conservó de un modo maravilloso. ¿Qué cosa conservó de un modo maravilloso? Su pureza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice que conservó a pesar del entierro? ¿Qué conservó? Conservó su pureza
Pero noten cómo sigue diciendo, a través de todas las edades tenebrosas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, mis amados. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Cuando nosotros leemos esta cita que dice que ella conservó de un modo maravilloso su poder a través de todas las edades tenebrosas, ¿a qué nos lleva eso? Esa es interesante esa pregunta. De paso, podríamos también cambiar la expresión. En lugar de decir a través de todas las edades tenebrosas, podríamos decir también a través de todos los sepultureros del cementerio satánico. En lugar de decir a través de todas las edades tenebrosas, podríamos traducir también y decir a través de todos los sepulteros del cementerio. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, surge la pregunta, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto que acabamos de leer, ¿a dónde nos lleva? Les voy a decir. Isaías 54. Vamos hasta allá. Vamos otra vez a Isaías. Isaías 54, versículo 17. Noten, repitamos de nuevo. Pero ella, o sea, la palabra de Dios conservó su pureza a través de todos los sepultureros del cementerio y su jefe. Noten, conservó su pureza. Ahora, noten lo que dice el versículo 17. Un pasaje pero extraordinario. Dice el versículo 17 de Isaías 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten qué espectáculo este versículo. Pero noten, ¿saben lo que vamos a hacer? Sin necesidad de forzar el versículo, sin necesidad de torcer el versículo o de traducirlo mal, vamos a leer este versículo de otra forma. Vamos a quitarle la palabra arma forjada, y vamos a ponerle estas dos palabras. Ninguno de los sepultureros del cementerio prosperará contra ti. ¡Qué espectáculo, mis amados! Díganme si no es fabuloso. Sigue diciendo, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¡Qué belleza más extraordinaria tenemos acá! Ahora, ¿por qué el sepulturero satánico no pudo mantener enterrado la palabra de Dios? Esta es una linda pregunta, ¿eh? Una vez más, Conflicto de los Siglos, página 74, va a arrojar luz sobre esta interrogante que recién nos hicimos. Dice, no llevaba la marca del hombre. Ahí está. ¿Qué dice? No llevaba la marca del hombre. No llevaba el sello del humano, sino el sello de Dios.
¡Qué espectáculo, mis amados! Esto es para vibrar de gozo. ¿Por qué dice que el jefe del cementerio no se salió con la suya? ¿Por qué? Porque llevaba, ¿qué cosa? Llevaba el sello de lo divino. No llevaba la marca del hombre. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Calza a la perfección con el detalle que recién leímos. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, noten, ¿de qué está hablando? De la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, noten, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten y conecten ahora ese pasaje que acabamos de leer, conecten ahora con Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo ¿qué cosa? Este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten la hermosura y la belleza que tenemos acá. Si bien es cierto, Satanás se salió con la suya porque tuvo muchos, pero muchos sepultureros que se prestaron para hacer su trabajo, pero no se salió con la suya. Noten cómo sigue diciendo, hermanos. No llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. Y ahora viene algo tremendo. Incansables. Noten, incansables han sido los esfuerzos de Satanás. O sea, los esfuerzos de para con la palabra. La palabra jefe que aparece acá es lo mismo que Satanás. Noten, incansables han sido los esfuerzos de Satanás para oscurecer o enterrar la claridad de las escrituras. ¡Qué impresionante! Noten, hermano, hasta dónde llega la cosa. Incansables, dice acá, que han sido los esfuerzos del archienemigo para enterrar la palabra de Dios, para oscurecer. Decir oscurecer o enterrar es lo mismo, son sinónimos. En este contexto son sinónimos. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Job capítulo 38. Vamos a Job. Vamos al libro de Job. Job capítulo 38. Job capítulo 38. Noten.
La última idea que tuvimos es que incansables han sido los esfuerzos del jefe del cementerio para enterrar la palabra de Dios. Job 38:2. ¿Quién es este que oscurece o entierra el consejo con palabras sin sabiduría? Ahí está. Noten, Job 38:2 complementa la cita que recién leímos. Pero hay otro pasaje más, Isaías 40, versículo 8. La hierba se puede secar, la flor se puede marchitar, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48 estaba profetizando que a pesar de que este jefe iba a contratar muchos, pero muchos sepultureros para que entierren la palabra de Dios, no se iba a salir con la suya. No se iba a salir con la suya. ¿Por qué? Porque Isaías 48 estaba profetizando otra cosa muy, pero muy diferente de lo que el jefe del cementerio tenía propósitos de hacer. No, mis amados, esto es demasiado tremendo. Ahora, ¿en qué contexto Elena de White usa Nehemías 4:10? Qué interesante. Ahora sí vamos a encontrarnos con otros detalles jugosos. Noten lo que dice. Conflicto de los siglos, página 60. Dice así: los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero. Noten, ¿de quién está hablando? De los pocos fieles que edificaban sobre el cimiento verdadero, estaban perplejos y trabajados. Noten, estaban perplejos y trabados. Estaban perplejos y trabados. Y ahora viene la bomba. ¿Por qué estos pocos fieles estaban tan perplejos y tan trabados que no podían avanzar? ¿Por qué? Noten por qué. Pues los escombros de las falsas doctrinas, ahí está, entorpecían el trabajo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermano, hasta dónde viene la cosa? ¿En qué contexto usa ella Nehemías 4:10? En el contexto nada más y nada menos que en la época de la supremacía papal. En esa época, cuando el paganismo estaba a punto de unirse en matrimonio con el cristianismo. En ese contexto, lean ustedes después el capítulo 2 y 3 del conflicto de los siglos, porque es ahí donde aparecen, donde Elena de White utiliza Nehemías 4:10. Es en ese contexto. Por eso dice que los fieles
los fieles, los pocos fieles que quedaban, estaban con la mente totalmente perpleja. Estaban diciendo, pero ¿será posible? ¿Será posible que vamos a poder avanzar si resulta que hay una cantidad exagerada de escombros que representan las falsas doctrinas? ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta ahora por qué el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos de Éfeso, noten, hermanos, acá está, aquí vamos a encontrar un sinónimo de la palabra escombros? Noten, Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, y ahora viene, de todo tipo de ¿qué? De todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Qué impresionante, mis amados! Aquí vemos lo perplejo y lo asombrado que estaban estos pocos fieles, porque los escombros de las falsas doctrinas no le permitían avanzar. Ellos anhelaban avanzar, pero los escombros eran abundantes. Pero sigue diciendo, como los constructores en tiempos de Nehemías. Ahí está el tipo y antitipo. Noten, esa palabra como es tipo y antitipo. El tipo se encuentra con el antitipo. Noten, como los constructores en tiempos de Nehemías, algunos, o sea, algunos de los fieles estaban por exclamar. Y adivinen qué versículo la señora Juárez va a citar ahora. Nehemías 4:10. Noten, estaban a punto de decir lo mismo que aparece en Nehemías 4:10. ¡Qué impresionante, hermano! Es realmente tremendo. Ahora, espiritualmente hablando, ¿en qué momento Jesús entró en el cementerio para quitarle de la tumba a la verdad? ¡Ah! ¡Qué pregunta más interesante! ¿En qué momento? Noten, esta cita que les voy a leer está sacada del libro Consejo para los Maestros, página 29. Había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, lo que el jefe y los sepultureros habían enterrado. Noten, reveló verdades que habían estado sepultadas bajo los escombros del error. ¿Cuándo es que espiritualmente Jesús entró en el cementerio? Cuando vino a esta tierra. Cuando vino en su primera venida, fue que Él empezó a sacar lo que los sepultureros, instigados por su jefe, habían enterrado. Y noten, reveló verdades que habían estado sepultadas bajo los escombros del error. Las libró de las tradiciones de los hombres y les ordenó permanecer firmes para siempre. ¡Qué espectáculo!
espectáculo, mis amados. Noten lo que dice. No solamente las reveló, no solamente les quitó de la tumba espiritual, sino también les ordenó que permanecieran como una antorcha que alumbre en lugar oscuro. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Y a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un versículo que aparece en los Salmos. Salmo 89. Noten, hermanos, qué hermosura. Salmo 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Y qué sale de los labios de Jesús? Su palabra. Pero acá dice que Él no se va a olvidar de eso. No se va a olvidar, es imposible que se olvide. Y noten el versículo 37. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¡Qué hermosura, mis amados! Aquí tenemos algo extraordinario. Ahora, ¿qué más hizo Cristo con su verdad? Consejo para los maestros, página 29 y 30. Rescató la verdad de su oscuridad y la puso dentro de su marco apropiado, a fin de que resplandeciese con su lustre original. ¡Qué cosa más espectacular, mis amados! O sea, que cuando Cristo vino a este mundo, fue como si Él entrara al cementerio y empezó a sacar todo lo que los sepultureros, instigados por su jefe, habían enterrado. Y no solamente les dio al mundo, sino que también les ordenó que permanecieran firmes. Y aparte de eso, les puso también en su verdadero contexto, de tal manera que puedan brillar como brilla la luz del cielo. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. ¡Qué cosa más espectacular, mis amados, tenemos acá! Ahora, ¿cuál es la razón principal por la cual muchos no entienden la palabra de Dios? Noten, la educación cristiana, página 93, dice así: mucho de lo que Dios ha revelado en su palabra es oscuro para los hombres. Ahí está. Noten, ¿qué dice? Acá dice que mucho. Ojalá dijera poco, pero dice mucho. De lo que Dios ha revelado en su palabra es oscuro para los hombres. Y noten ahora, hermano, ¿a qué se debe eso? Debido a que las joyas de la verdad están sepultadas debajo de los escombros de la sabiduría y tradiciones humanas. ¡Qué impresionante, mis amados! Acá tenemos más luz en relación a los escombros. ¿Qué más representan los escombros?
¿Qué más representan? Representan las tradiciones de los hombres, las tradiciones inventadas por Satanás y que los sepultureros del cementerio se han encargado de diseminar y de esparcir por todas partes. Por eso, justamente por eso, Jesús condenó todo lo que tenga que ver con tradiciones. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 5, noten la pregunta que los sepultureros del cementerio le hacen a Jesús. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Ahí está, de los ancianos. O se puede traducir también a la tradición de los sepultureros del cementerio, sino que comen pan con manos inmundas. Versículos 6 y 7. Noten lo que dice, hermanos, tremendo. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. ¡Qué tremendo, hermanos! Las tradiciones no son otra cosa que mandamientos de hombres. Las tradiciones no son otra cosa que lo que este jefe le inspiró a sus empleados y ellos a su vez se encargaron de transmitir de generación en generación. Pero sabemos perfectamente que eso va en contra de la palabra de Dios y jamás, pero jamás vamos a poder darle nuestro visto bueno. ¿Por qué? Porque eso, lejos de venir de Jesús, viene del jefe de los sepultureros. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que las tradiciones y la sabiduría humana es equivalente a los escombros. Esa es la razón por la cual millones y millones de personas dicen: pero yo no entiendo, yo leo pero no entiendo. Y claro, si está leyendo con los lentes de la sabiduría y la tradición humana, ese es el quis de la cuestión. Qué impresionante, mis amados. Ahora, otra pregunta que tenemos que formularnos es: ¿de qué manera tiene que hacerse la búsqueda? Escucha bien, hermano, lo que viene ahora, porque esto es clave. La Educación Cristiana, página 93, va a responder esta pregunta. Dice: para muchos, los tesoros de la palabra permanecen ocultos o enterrados debido a que no lo han buscado con ardiente perseverancia hasta haber comprendido los oráculos divinos. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Cómo tiene que hacerse la búsqueda? La búsqueda tiene que hacerse con perseverancia. Acá dice con ardiente. Noten, vamos a escribir acá. Con ardiente, ¿qué? ¿Qué clase de ardor? Con ardiente
Perseverancia. Perseverancia. Ahí está la clave. ¿Cómo se tiene que buscar? Con ardiente perseverancia. Si tengo inconveniente en el problema de la búsqueda, no me tengo que desanimar. Al contrario, tengo que seguir, tiene que seguir en mi corazón ardiendo esta llama que se llama ardiente perseverancia. Y de esa manera se va a cumplir lo que dice el salmista. Noten lo que dice el salmista. En el Salmo 43, en el Salmo 42, Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y ahora viene el ingrediente que pusimos acá. Noten la primera parte del versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Noten, hermanos, si hay sed, decir sed es lo mismo que decir esto. Sed de Dios es lo mismo que decir ardiente búsqueda. Pero ahora viene lo maravilloso. Si hay eso, se va a cumplir Salmo 43, 3. Se va a cumplir Salmo 43, 3 y después vamos a ir a Mateo 5. Noten, Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¡Qué espectáculo, mis amados! Ahora, eso tenemos que unir con Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen, ¿qué dice? Hambre y sed de justicia, que es lo mismo que esto que está acá. Son equivalentes. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Esa expresión, ellos serán saciados, tiene su equivalente en el versículo 3 del Salmo 43. ¡Qué cosa más extraordinaria, mis amados! Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros también podamos ir al cementerio y sacar de allí lo que Satanás enterró? Noten, el libro La Educación Cristiana, página 93, arroja luz sobre esta pregunta. La palabra ha de ser escudriñada. ¿Qué dice? La palabra ha de ser escudriñada. Pero, por las dudas, si hay alguno que no sepa qué significa la palabra de Dios ha de ser escudriñada, tenemos que ir a Hechos 17:11. Hechos 17:11 arroja luz sobre esa partecita de la cita que recién leímos, porque dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí tenemos la mejor definición de lo que significa escudriñar las escrituras. Entonces sigue diciendo, la palabra ha de ser escudriñada. Noten para qué. Para que purifique a los que la reciben y los prepare
para ser miembros de la familia real. ¡Qué cosa más gloriosa, mis amados! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice? Noten, hermanos, dos cosas va a producir el hecho de irnos al cementerio y sacar lo que Satanás enterró. Dos cosas. Número uno, va a purificar nuestros corazones. Y número dos, nos va a hacer idóneos ¿para qué? Para la familia real, para la familia celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Acá tenemos dos beneficios gloriosos que van a recibir todos aquellos que saquen del cementerio las verdades que Satanás quiso enterrar. Ahora, ¿qué consejo nos da el Espíritu Santo para que podamos desenterrar la verdad? Esta cita está en un libro que casi nadie tiene, Colección Spalding, página 160, dice así: Dios quiere que sus directrices se sigan al pie de la letra. ¿Cómo? ¿Qué exige el cielo? Dios quiere que sus directrices se sigan al pie de la letra, para que la verdad sea rescatada de los escombros del error. ¡Qué espectacular, mis amados! ¿Qué dice? Dios exige que sus directrices, que sus órdenes, que su palabra sea obedecida. Te guste o no te guste la opinión de tu esposa o de tu esposo, le caiga bien o no le caiga bien a tu hijo o a tu hija, a quien sea. Acá dice que Dios quiere que sus directrices se sigan al pie de la letra. Y como fruto de eso, dice que la verdad será rescatada de los escombros del error. Fabuloso, mis amados. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más extraordinaria tenemos acá! Ahora, ¿en qué momento los apóstoles de Cristo fueron al cementerio? Ah, qué linda pregunta, ¿eh? ¿En qué momento los apóstoles de Cristo fueron al cementerio espiritualmente hablando? Noten lo que dice Hechos de los Apóstoles, recibiréis poder, página 327. Dice así: la promesa del Espíritu Santo fue la esperanza brillante que Cristo dejó a sus discípulos. ¿Cuál fue la promesa más brillante que Cristo dejó a sus discípulos? La venida del Espíritu Santo. Ahora, noten cómo sigue diciendo. Esto es clave. Las verdades de la palabra de Dios habían sido sepultadas. Ahí está. Noten, hermanos, qué impresionante. ¿Qué fue lo que sucedió? Las verdades de la palabra de Dios habían sido sepultadas bajo los escombros de las malas interpretaciones. Las máximas de los hombres y los dichos de seres finitos habían sido exaltados por sobre la palabra divina.
¡Qué cosa más impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta cómo la historia se vuelve a repetir? Eso que acabamos de ver, eso sucedió cuando los apóstoles estaban vivos. Quiere decir entonces que en el momento que el apóstol Pedro predicó en el día del Pentecostés, en ese momento, cuando el Espíritu Santo es derramado y se convierten 3.000 personas, en ese momento los discípulos, o mejor dicho, los apóstoles, estaban visitando el cementerio. Estaban empezando a desenterrar las verdades que Satanás había enterrado. Y noten, hermanos, cómo dice acá qué otro significado le da aquí a los escombros. Las malas interpretaciones, ojo con eso, porque eso hoy abunda de una manera impresionante. Las máximas de los hombres. Hoy en día no se dice más qué dice Dios en su palabra. No, hoy en día dice, ¿qué dice el pastor fulano? ¿Qué dice el profesor de teología de tal universidad? Ahí está la cosa. Noten, y los dichos de seres finitos habían sido exaltados por sobre la palabra divina. Qué impresionante, hermano. Contra estos mismos escombros, nosotros, los predicadores de la verdad presente, tenemos que hacerle frente. ¿Quién les ayudó a los apóstoles en esta tarea? Recibiréis poder, página 327. Bajo el poder iluminador del Espíritu Santo. Ahí está. Noten, los apóstoles separaron la verdad de las teorías falsas y dieron al pueblo la palabra de vida. ¡Qué espectacular, mis amados! Quiere decir entonces que después del Pentecostés fue que los discípulos y los apóstoles empezaron a abrir las puertas del cementerio para desenterrar todas aquellas verdades que Satanás había enterrado en ese cementerio tan oscuro que se llama malas interpretaciones, máximas de los hombres, dichos de los así llamados dirigentes de la iglesia. Oh, mis amados, qué tremendo. Si entendiéramos lo que estamos diciendo, qué diferente sería la cosa. Ahora, se puede demostrar que todas las iglesias protestantes también son sepultureros de este jefe. ¿Se puede demostrar? Claro que sí. Hermanos, sorpréndanse por lo que viene ahora. No solamente los sacerdotes católicos, sino también los pastores son empleados de este jefe y también tienen el título de sepultureros. Y ahora viene la bomba. Conflicto de los siglos, página 498. Agárrense, hermanos, porque esto ya tiene que ver con las hijas de la ramera. Noten, Carlos Becker, en un sermón predicado en 1846,
declaró que el pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes, noten que no se estaba refiriendo al clero católico, sino que se estaba refiriendo al pastorado de las denominaciones evangélicas protestantes, están corrompidas. Noten, hermanos, que no lo digo yo, lo dice el propio conflicto de los siglos, la cita que estoy leyendo. Están corrompidos y tratan, noten qué es lo que tratan de hacer. Tratan por todos los medios de sepultar la verdad. ¡Qué impresionante, mis amados! Es realmente asombroso. Pero las cosas no terminan acá. Ahora les voy a demostrar que los pastores adventistas del séptimo día también hicieron lo mismo que todas las otras denominaciones. Los pastores adventistas también son los sepultureros del jefe de este cementerio. Y les voy a mencionar 8 verdades que los pastores adventistas sepultaron. Número 1, la reforma en la indumentaria. ¡Qué tremendo, mis amados! Consíganme un solo pastor adventista que esté dispuesto a predicar y a defender a capa y espada esta verdad bíblica de la reforma en la indumentaria. Ni Gambetta ni Borr se animan a predicar estos dos temas, este tema. Y eso que ellos figuran entre los mejorcitos. Noten. Segundo, la reforma pro salud. Ahí está. Enterrado a 30 metros bajo tierra. Número 3, de la ciudad al campo. Otro tema sepultado en el cementerio del diablo. Número 4, acá sí que viene algo que ya tengo que tener 5 guardias más o menos para que no me acribillen. Número 4, las normas cristianas. ¡Qué tremendo, hermano! Ese sí que está peor que la reforma pro salud y de la ciudad al campo. Peor. Ese sí que están enterrados a 100 metros bajo tierra. Número 5, el espíritu de profecía. Ahí está. Esa es la verdad número 5. La verdad número 6, la diosa moda. Tremendo. Otro tema que han sepultado bajo tierra también. Entre 80 y 90 metros está ese. Noten. Número 7. Los sanatorios no deben curar con drogas. ¡Ja! Ahí está. Agárrate, Catalina, como dice el refrán. Ese está sepultado, ¿saben a cuántos metros? Entre 280 y 300 metros más o menos. Número 8. Colegios, editoras y sanatorios lejos de las ciudades. Ese sí que está enterrado a 600 metros bajo tierra. Qué impresionante, hermano. Y así podríamos citar muchos otros ejemplos más.
Hermanos, hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a terminar el tema de hoy leyendo el último versículo de la noche. Se encuentra en Isaías. Isaías. Este va a ser el último pasaje con el cual vamos a finalizar. Hermanos, a pesar de que Satanás tiene miles y miles de empleados como sepultureros, a pesar de eso, Dios va a levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a entrar en el cementerio de Satanás y desenterrar lo que el enemigo quiso enterrar a centenares y centenares de metros bajo tierra. Y aquí está la profecía. Isaías 61:4. Noten, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Y ahora viene una palabrita clave que no se te puede escapar ni por desgracia. Noten cuál es. Y restaurarán, ¿qué dice? Las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Oh, mis amados, mi sueño es ser parte de aquellos, de uno de los muchos a quienes el cielo les puede utilizar para restaurar verdades que Satanás ha querido enterrar por generaciones tras generaciones. Ojalá que Dios también te use a ti. Ojalá que tú también te dejes usar. Y lejos, pero lejos de ser un sepulturero, tú puedas estar por lo menos escondido dentro del versículo que recién leímos de Isaías 61. Restaurador de verdades que Satanás ha querido enterrar por decenas y decenas de años y por muchas, pero por muchas generaciones. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Créanme que me gocé y mucho presentando el tema de esta ocasión. Que Dios te bendiga ricamente. Y vamos a orar ahora para concluir, para pedirle al Dios del cielo que el Espíritu Santo grabe acá en nuestras mentes una verdad tan tremenda como la que hoy hemos estudiado con lujo de detalles. Vamos a concluir con una oración de rodillas para pedirle que el Señor, el Dios Espíritu Santo, pueda ayudarnos para que podamos realmente hacer lo mismo que hizo Jesús en su primera venida y luego continuaron haciendo los apóstoles después del Pentecostés. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti para adorarte, para exaltarte, para agradecerte por todas las bendiciones que nos regalas a diario. Gracias, Señor, porque hoy pudimos comenzar tu día de reposo predicando tu palabra. Empezamos este día santo adorando tu nombre
exaltándote a través de los cantos y también a través de la predicación. Hoy hemos estudiado un tema cardinal que casi nadie se anima, Señor, a predicar esto desde los púlpitos, porque son cobardes, tienen miedo. Oh Señor, queremos que tú levantes hombres y mujeres que estén dispuestos a restaurar verdades que Satanás ha querido enterrar por generación tras generación. Que podamos realmente cumplir la profecía de Isaías 61, que fue el último versículo que leímos para terminar esta ponencia. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Perdona nuestras torpezas, perdona nuestras equivocaciones, nuestros yerros, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos cada día más y más en hacer lo mismo que hizo Jesús y los apóstoles, desenterrar las verdades que los sepultureros del cementerio han querido enterrar debajo de la tierra para siempre. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Bendice a todos los hermanos que nos acompañan en diferentes partes del planeta o del continente, y que tu bendición se derrame abundantemente sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Acompáñanos, tonifícanos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.